Hola, soy Fran y soy las manos de tu jardín desde cero. En vídeos anteriores hablamos sobre el pH, qué influencia tenía en las plantas y cómo podíamos medirlo tanto en el agua de riego como en el sustrato. Hoy os traigo un truco relacionado que consiste en añadir vinagre o limón al agua de riego para bajar su pH. Los vídeos mencionados anteriormente los dejaré en el primer comentario fijado o en la descripción de este vídeo, no obstante no os preocupéis porque haré un pequeño resumen sobre este tema. A efectos prácticos, el pH será una escala que nos dirá lo ácido o lo alcalino que será nuestro sustrato o nuestra agua de riego, por ejemplo. Los materiales que tengan un pH comprendido entre 0 y 7 serán ácidos. Los que tengan un pH comprendido entre 7 y 14 serán alcalinos o básicos, y el número 7 corresponde al neutro. Bajar el pH significa acidificar nuestro material y subir el pH significa basificarlo o alcalinizarlo, es decir, quitarle acidez. En primer lugar, ¿por qué querríamos bajar el pH o acidificar, que es lo mismo, el agua de riego? Pues puede ser que tengamos plantas acidófilas y que necesiten un medio ácido para desarrollarse correctamente, o simplemente porque tengamos un sustrato con el pH demasiado alto y necesitemos bajarlo un poco para que se pongan disponibles ciertos nutrientes. Recordemos que los nutrientes pueden estar en diferentes formas y si el pH se encuentra entre 5,5 y 7, la mayoría de nutrientes se encontrarán en formas que pueden ser tomadas por las plantas. Tanto el limón como el vinagre son ácidos naturales que al añadirlos en cierta cantidad al agua de riego, bajaremos su pH. A la pregunta de si este truco funciona, la respuesta es que sí, funciona. Pero, ¿se está haciendo bien? Vamos a verlo. Existen diferentes recetas. Por ejemplo, he encontrado buscando algo por internet una que decía una taza de vinagre por cada 3 litros de agua, otra cada 4 litros y otra cada 5. En este caso vamos a utilizar la de 3 litros para ver si el pH baja demasiado. Y otra receta era el jugo de medio limón por cada litro de agua. Pues bueno, en la receta de vinagre yo creo que el pH está demasiado bajo y en la de limón está aceptable. Sin embargo, independientemente de si nos da un resultado aceptable o no, haciéndolo de esta forma tendremos 3 problemas que os contaré a continuación. Debemos tener en cuenta que el pH del vinagre puede variar, ya que por ejemplo existen diferentes tipos. El tamaño del limón también puede variar. En este caso tenemos 2 limones ya maduros y uno de ellos es casi el doble que el otro. También el pH de tu agua puede variar. Por ejemplo, el agua de lluvia recién recogida será ligeramente ácida, pero por el contrario, el agua del grifo normalmente será un poco básica, es decir, con un pH por encima de 7. Entonces, teniendo en cuenta de que el pH del vinagre, por ejemplo, y del agua que utilicemos puede variar, puede ser que con esta receta nos dé un pH adecuado y podamos utilizar este agua para riego, o como en este caso nos dé un pH demasiado bajo y no podamos utilizarla. Todo dependerá de las características de los elementos que utilices. Otra cosa importante a tener en cuenta será el pH del sustrato, ya que si elaboramos una mezcla con un pH adecuado para el tipo de planta que sembraremos y utilizamos para regar un agua con un pH cercano a 7, es decir, neutro, probablemente no necesitemos este truco. El último problema puede parecer algo básico, no obstante también sucede, y es que queramos acidificar el agua de riego para nuestra planta, cuando en realidad esa especie no necesita suelos ácidos, sino más bien lo contrario, ya que existen muchas especies adaptadas a vivir en sustratos más básicos, como pueden ser los terrenos de roca caliza o de roca calcárea en general. Entonces, ¿cómo sería la forma correcta de hacerlo? Primero tomaríamos el agua que vayamos a utilizar para regar, en este caso sería agua del grifo, y tras comprobar que tiene un pH inadecuado, procedemos a utilizar alguna de las recetas que hemos visto o muchas otras que aparecen en internet para bajar el pH de este agua. Una vez que hemos añadido el ácido y hemos removido, procedemos a medir. Si el pH es adecuado, podemos regar ya. Sin embargo, si está demasiado ácido, podemos añadir cierta cantidad de agua para diluir un poco más el ácido y así elevar el pH hasta el que queramos. Existen muchas formas de medir el pH, en este caso estamos utilizando un medidor digital, no obstante podemos utilizar muchos otros, como por ejemplo las típicas tiras tornasol
productos que cambian de color según el pH o incluso los test que venden para piscina. Para que os hagáis una idea, cuando no me queda agua de lluvia acumulada para regar y utilizo el agua del grifo, de vez en cuando utilizo un poco de vinagre para bajarle el pH y lo añado hasta que consigo un pH aproximado de 6. Yo no recomendaría regar por debajo del pH óptimo para la planta. Por ejemplo, si nos compramos una planta nueva y nos informamos y necesita un pH comprendido entre 5,5 y 8,5, por ejemplo, yo no regaría con un agua que tenga un pH menor a 5,5, porque esta acidez en exceso podría dañar a la planta. Decir también que este truco es temporal, ya que en el suelo o en el sustrato existen diferentes mecanismos que amortiguarán este cambio, es decir, el pH volverá al original que tenía. Si es verdad que con el paso del tiempo y si regamos con este agua acidificada, podemos hacer que el pH del sustrato baje algo, no obstante se trataría de un método a largo plazo. A modo de curiosidad, también podemos comprar el ácido cítrico en diferentes tiendas en formato de polvo y tendrá un aspecto parecido al azúcar refinada. La diferencia entre este ácido cítrico y el jugo del limón es que el limón tendrá mayormente ácido cítrico, pero también otros elementos. No voy a valorar si es mejor utilizar uno u otro en función de la disponibilidad o el precio, ya que esto puede variar muchísimo de un país a otro, así que cada cual que decida. Por último, quería enseñaros algunas floraciones que están iniciándose en estos cactus. Y como siempre, ya sabes, por aquí te dejo un vídeo que puede que te interese. No te olvides de suscribirte para estar al tanto de todo lo que subimos al canal y nos vemos en un próximo vídeo.